consulta. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por la cordial invitación. Vamos a hablar un poco sobre uno de los temas que más le interesa a la gente mayor de 40 años, que es la empleabilidad, porque ahora se ve mucho la necesidad de las empresas de tomar gente menor a 35 años, porque digamos es más rápida, más innovadora. Y comencemos con la gente que está actualmente trabajando en una empresa. ¿Qué es lo que tú recomiendas para los trabajadores actuales de una empresa para que mantengan su empleabilidad pasado los 40 años? Bueno, sí, y tienes toda la razón. En este momento la tendencia mundial, la tendencia actual es de que los trabajadores mayores de 40 años pues tienen ciertas dificultades, ¿no?, para sostenerse, para mantenerse dentro de sus trabajos. Definitivamente, para los trabajadores que en este momento están laborando, la recomendación es dos cosas fundamentalmente. La autocapacitación. Un trabajador de 40 años normalmente, o más de 40 años, es una persona que tiene una carga familiar, tiene hijos en la universidad, y por un poco que descuida su capacitación, su autocapacitación, ya sea en un diplomado, una universidad, o de repente la lectura misma. Y eso hace de que esta persona no sea competitiva. Entonces es sumamente importante que la persona se autocapacite permanentemente. Es más, hay programas en algunas empresas que todos los años el trabajador tiene que capacitarse y actualizarse. Y ojo que el tema de capacitación no significa necesariamente un gasto para estudiar, digamos, un diplomado, qué sé yo. La autocapacitación puede ser, ahora que tenemos el Internet, desde comenzar a ver qué cosas hay en el Internet dentro de su industria para que esta misma persona pueda mejorar, ¿no? Claro que sí. Mira, en este momento uno de los grandes problemas que atraviesa los trabajadores, digamos, es que no recurren a buenas fuentes, a buenos periódicos, a buenos programas donde puedan recibir una capacitación. Y más bien compran periódicos que por el contrario no lo ayudan en su cultura. Eso hace de que el trabajador, pues en este momento, de repente no sepa ni siquiera la crisis de Grecia, no sepa los problemas a nivel mundial, porque definitivamente no se está autocapacitando. El otro punto para los trabajadores mayores de 40 años que recomendaría es sean más flexibles al cambio. Las empresas grandes ya no se comen a las empresas chicas. Actualmente es la empresa rápida la que se come a la empresa lenta. Pues esto hace de que definitivamente el trabajador también tiene que correr a esa velocidad, tiene que ir a la velocidad que va la empresa. Y si no va a su velocidad con los nuevos cambios, las nuevas tecnologías, innovaciones, nuevos programas, ese trabajador se va a relegar y por supuesto que al final se puede convertir en un lastre para la organización. Y ahí lógicamente el empleador lo va a cambiar por un trabajador más dinámico, más joven. Y básicamente esos son los dos puntos que yo recomendaría: la autocapacitación y la flexibilidad al cambio. Tenemos una llamada de Aide Delgado de Surco. Buenos días, ¿qué tal, Aide? Bienvenida a Valor Agregado. ¿Cuál es tu consulta? Buenos días. Yo quisiera saber por qué las personas mayores de 40 años, yo tengo 56 años, y estoy interesada en buscar un empleo, pero no hay. Me dicen que no es correcto, no es posible por la edad. Dígame usted, ¿cuál es el inconveniente si uno está preparado y uno está capacitado y siempre está constantemente poniéndose al día de todas las cosas que suceden, ¿no? Ok, muchas gracias por tu consulta. Y ahí viene la segunda parte de la pregunta, en realidad, porque un tema es qué pasa con las personas que ya están trabajando y que son mayores de 40 años, y otra es qué pasa con las personas de 40 años que no tienen trabajo y que quieren buscar un trabajo teniendo esta edad. ¿Qué es lo que deberían hacer? En primer lugar, uno de los puntos que recomendaría a Aide definitivamente es valorarse mucho más a sí misma, ¿no? Uno de los problemas de la persona que no encuentra trabajo es que a veces se derrota antes de continuar o seguir intentándolo. Definitivamente ya no pretenda uno tener la misma expectativa de trabajo que tenía antes. Y eso también es un prejuicio que a veces hace daño, porque a veces hay trabajadores que migran a otro país y terminan haciendo otro tipo de labores, de repente en un hotel, y sin embargo acá les ofrecen otro trabajo y no lo aceptan porque ellos venían de cierto prestigio laboral. Eso también hay que dejarlo ya de lado. Pero lo más importante es que se valore a sí misma, que en este momento entienda de que ella sí puede conseguir un trabajo. Lo importante también es buscar permanentemente el nicho donde se pueda presentar esta oportunidad de negocio. Es sumamente interesante el hecho de que también se junten los trabajadores a determinada edad, porque la experiencia de los trabajadores es muy positiva para las organizaciones. Ella no es la edad lo limitante. Hay jóvenes viejos como hay viejos jóvenes. Entonces, en esto no hay edad para laborar. Realmente, en este momento, la jubilación está en los 65 años y sabemos que eso es por la
expectativa de vida. De repente puede subir, pero en este momento la edad que ella tiene es muy asequible a poder y un nicho interesante es el tema de la consultoría, por ejemplo, que es justamente lo que demuestras, ¿no? El tema de que la posibilidad de, por ejemplo, en este caso Aide, si tiene experiencia en una industria de 40 años y conoce muy bien esa industria, pues puede, en lugar de ir a pedir un empleo, puede ir a ofrecer sus servicios, que hay una gran diferencia en ese concepto entre ir a emplearse e ir a ofrecer el servicio, y poder juntarse de repente con otra amiga y poder decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer una consultoría a todas las empresas en esa industria que no saben, digamos, algo que nosotros sabemos por un tema de experiencia. De acuerdo. Tenemos que tener muy en cuenta acá un tema que es que viene ya de un aspecto cultural. Nuestra sociedad ha aprendido a pedir. Estamos pidiendo. Desde muchas veces hasta la religión vamos a la iglesia a pedir. Solo a pedir, no a ofrecer. Entonces es importante que el trabajador entienda que cuando se presenta un trabajo es... No, yo quiero este puesto, yo no. ¿Qué voy a ofrecer con mis conocimientos? ¿Qué valor agregado le voy a dar a la empresa? Y decírselo a la persona. Tenemos una pregunta desde Surco también con el señor Leiva, Javier Leiva. ¿Qué tal? Buenos días, señor Leiva. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuál es su consulta? Fíjate, quería hacerle una reflexión a tu invitado. ¿Por qué el gobierno, así como da una participación a las personas minusválidas, no considera también darle a los adultos mayores cierto tipo de trabajo? Yo he tenido la suerte de trabajar en un banco y a los 40 años prácticamente me invitaron, porque esa fue la situación. Me pusieron una carta donde me dijeron... Claro, me invitaron a retiro, ¿no? Por supuesto que la carta era... Uno sabía que eso iba a llegar porque venía esta famosa... ¿Y ahora qué estás haciendo, Javier? Me dedico a la construcción. Salí te estoy hablando casi 10 años, he tenido la suerte de agarrar el boom de la construcción y poderme desenvolver en esto, ¿no? Pero yo sé de que eso no le ocurre a toda la gente porque tienes que tener, pues, como te digo, cierta preparación, ¿no? Yo estudié en la universidad parte de ingeniería y era algo que lo dejé por entrar al banco y después tuve que retomarlo porque vi que el país requería eso, ¿no? Hoy día te das cuenta de que hay un montón de construcción y hay que ver... Muchas gracias, Javier, por tu participación en el programa, pero eso tiene que ver básicamente con el tema de oferta y demanda también. Tú, en este caso, Javier, te diste cuenta que había una demanda en el mercado y te capacitaste para esa demanda. Pero en el caso del gobierno, ¿qué podría ser? Yo creo, Javier tiene toda la razón. Definitivamente el gobierno tiene que, de una u otra forma, apoyar en este momento a todos los trabajadores desempleados mayores de 40 años, pero no necesariamente con un aporte económico, porque todavía somos empleables, todavía podemos producir. Yo creo que el gran problema está en ayudarlos a buscar los mecanismos. Hay mucho mecanismo. En este momento las fuentes de internet, las fuentes laborales que podemos encontrar en páginas, definitivamente ayudan. Pero lo que es más importante es que algunas empresas están adoptando en este momento unos modelos que permiten a los trabajadores con mucha experiencia convertirlos en capacitadores. Y cuando son de alto nivel, digamos ejecutivos, se convierten en consultores. Porque la experiencia vale. Yo sé que la experiencia de Javier es muy positiva, muy valiosa, pero definitivamente el límite está en este momento en que algunas organizaciones, bajo un modelo que ya está cambiando, por cierto, ya está cambiando porque se han dado cuenta de que es importante, sí, que los gerentes sean jóvenes, dinámicos, pero lo que les falta es experiencia. Y la experiencia de vida ayuda muchísimo a la toma de decisiones. Ahora, ¿qué podrías aconsejarle a los empleadores, por otro lado? Porque si los empleadores no ponen un aviso y simplemente ponen la barrera no más de 35 años y se acabó, estamos complicados. ¿Qué le recomiendas? Mira, yo creo particularmente con los empleadores que ellos tienen de una u otra forma que fomentar en los trabajadores que están en este momento laborando con ellos que la capacitación continua. Tienen que ayudarlo mucho en esa capacitación continua y tienen que apostar por ellos, porque después son una herramienta interesante cuando estas personas llegan a los 50, 55 años, lo que van a aportar. Pero si yo no lo capacito desde un comienzo y le enseño que tiene que ser flexible al cambio, que tiene que ser una persona que va a estar predispuesta a los cambios que va a haber, yo no le puedo exigir a ese trabajador más tarde algo que yo no lo capacité. Entonces el empleador debería aprovechar eso que vale oro realmente en este momento de las organizaciones. Es como el médico que no se capacita permanentemente, que no lee permanentemente,
no está actualizado Sale al mercado. exactamente igual en la vida laboral. Muchas gracias, Carlos, por tu participación en Valor Agregado, y vamos a poner varias recomendaciones para gente mayor de 40 años que quiere ser empleable en el Facebook de Valor Agregado, que es www.facebook.com/valoragregadotv. Conmigo hasta el día de mañana con más en Valor Agregado. Hasta luego.